Hoy en Sermón Diario, el Señor ha dado una milagrosa declaración a todos sus hijos e hijas que nos permitirá aprender y acercarnos mucho más a Él por medio de la lectura y el Santo Evangelio en el día de hoy. Iniciemos con la lectura y seguido de ello con el Evangelio, donde podremos ser oyentes de la milagrosa declaración de Jesús. Sermón del día de hoy 23 de julio de 2024. Lectura del día. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Gal 2, 19 a 20. Hermanos, por la ley estoy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Pues mi vida en este mundo la vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este pasaje de la carta de San Pablo a los Gálatas, el apóstol habla de su relación transformada con la ley y con Dios a través de Cristo. Expresa que ha sido liberado de la obligación de cumplir la ley en un sentido legalista y externo. En lugar de eso, su vida ahora está dedicada a vivir en comunión con Dios, gracias a la fe en Cristo. Pablo utiliza una metáfora poderosa al decir que está crucificado con Cristo, lo que significa que ha dejado atrás su vieja forma de vivir egoísta y ahora vive una vida centrada en Cristo. Esta transformación es tan profunda que ya no vive según sus propios deseos y motivaciones, sino que permite que Cristo viva a través de él. Pablo destaca que esta nueva vida no es por su propia fuerza o mérito, sino por la fe en el amor de Cristo, quien se entregó por él en la cruz. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. JN 15, 1 a 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, del que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca, y luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según San Juan, Jesús utiliza la metáfora de la vid y los sarmientos para enseñar una profunda lección espiritual a sus discípulos. Él se presenta como la verdadera vid y describe a Dios como el viñador que cuida de la vid y de los sarmientos. Jesús explica que los sarmientos que no dan fruto son cortados, mientras que los que sí dan fruto son podados para que den aún más fruto. Jesús invita a sus discípulos a permanecer unidos a Él, comparando esta unión con la relación de los sarmientos con la vid. Es decir, al permanecer en Jesús, los discípulos pueden llevar a cabo una vida fructífera y significativa. Él enfatiza que sin esta unión con Él, nada pueden lograr por sí mismos. Además, Jesús promete que si sus discípulos permanecen en Él y sus palabras permanecen en ellos, sus peticiones serán escuchadas y concedidas. Esto subraya la importancia de la oración y la conexión espiritual con Jesús para alcanzar los propósitos del reino de Dios. Por último, Jesús revela que la gloria de Dios se manifiesta cuando sus discípulos dan mucho fruto espiritualmente, evidenciando así su condición de seguidores verdaderos y fieles. Palabras del Papa. Jesús insiste en el verbo permanecer. Lo repite 7 veces en el pasaje del Evangelio de hoy. Antes de dejar este mundo e ir al Padre, Jesús quiere asegurar a sus discípulos que pueden seguir unidos a Él. Dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, v4. Este permanecer no es una permanencia pasiva, un adormecerse en el Señor, dejándose mecer por la vida. No es esto. El permanecer en Él, el permanecer en Jesús que nos propone es una permanencia activa, y también recíproco. ¿Por qué? Porque sin la vid los sarmientos no pueden hacer nada, necesitan la savia para crecer y dar fruto, pero también la vid necesita los sarmientos, porque los frutos no brotan del tronco del árbol. Es una necesidad recíproca.
Es una permanencia recíproca para dar fruto. Nosotros permanecemos en Jesús y Jesús permanece en nosotros. En primer lugar, lo necesitamos a Él. El Señor quiere decirnos que antes de la observancia de sus mandamientos, antes de las bienaventuranzas, antes de las obras de misericordia, es necesario estar unidos a Él, permanecer en Él. No podemos ser buenos cristianos si no permanecemos en Jesús. Y, en cambio, con Él lo podemos todo, CFFLP 4,13. Con Él lo podemos todo. Regina Caeli, 2 de mayo de 2021. En estas palabras del Papa, se destaca la importancia que Jesús da al verbo permanecer en el pasaje del Evangelio. Jesús lo repite 7 veces para enfatizar cómo desea que sus discípulos mantengan una conexión constante con Él, incluso después de su partida hacia el Padre. Este permanecer en Él no implica una pasividad o quedarse tranquilos en la fe, sino una conexión activa y mutua. Es una relación vital donde los discípulos dependen de Jesús como la vid para recibir la savia espiritual que les permite crecer y dar fruto. A su vez, Jesús también depende de sus discípulos para manifestar esos frutos en el mundo. El Papa subraya que esta unión con Jesús es fundamental antes incluso de cumplir con los mandamientos o realizar obras de misericordia. Es el fundamento desde el cual nace la capacidad de vivir como verdaderos cristianos. Sin esta conexión con Jesús, el Papa enfatiza que es imposible ser auténticos discípulos suyos. Por el contrario, al permanecer en Jesús, se fortalece la capacidad de enfrentar y superar cualquier desafío, como se expresa en la cita de Filipenses 4:13. En resumen, el llamado a permanecer en Jesús es una invitación a mantener una relación íntima y activa con Él, donde la fe y la vida cristiana encuentran su raíz y su fuerza. Este es el sermón del día de hoy, que nos trae el Señor por medio de la lectura y el Santo Evangelio. ¿Qué te han parecido las palabras del Papa? No te olvides de compartir el video y también poner en los comentarios qué opinas del Evangelio y la lectura de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejar tu like para más contenido de este tipo. Nos vemos en próximos videos.